Les van a sonar muy familiares por ahí antes de que tengamos la intervención del doctor. Pues van a ver aquellos, van a existir aquellas situaciones, particularmente de repente que han escuchado ustedes que hay vecinos que se empiezan a insultar, que se empiezan a tirar de todos ustedes y te dicen que vos aquí, vos allá y vos hijo aquí, o de repente les ha tocado escuchar que de repente algún familiar o alguna persona que ustedes apreciaron mucho en su momento ha pasado una mejor vida y le empiezan a insultar. Entonces, hay cuestiones que el doctor ahí les va a ir ampliando, oyeron, en su acervo cultural, nada, darse cuenta que de repente hasta los muertos tienen memoria. Tenemos que saber respetarles, por supuesto, ya que no se encuentran en medio con nosotros. Son cuestiones que de repente, a criterio de alguna persona que tal vez no tiene ese conocimiento, pero ustedes que van a ser doctores, van a ser juristas, van a ser eso, ¿verdad? Estimados amigos, de repente haber un cliente con usted, le dice, mire usted, mire, fíjese que aquel le estaba insultando a mi papá, que está muerto, pues, y si ese recae sobre efectivamente esa situación de esa sensibilidad humana que tiene la persona, pues de repente se pueden tirar un caso. Pero ya tenemos aquí al doctor José Francisco de Matabela. Doctor, muy buenas noches, ya se les explicó algunas cuestiones por ahí que teníamos pendientes. Le hacemos el uso de la palabra. Doctor, permiso. Muchas gracias, Alberto. Muy buenas noches, estimados compañeros, compañeras. Vamos a dar inicio a la sesión de clase que teníamos programada para el día de hoy. La agenda, pues, ya las tienen ustedes. Estamos para tratar en la sesión de hoy específicamente los delitos que atentan contra el honor de las personas: calumnia, injuria y difamación. Sin embargo, pues sí quería hacer previamente, ustedes me lo permiten, una suprema síntesis de los dos puntos que trataron en la sesión anterior, donde no pude estar con ustedes, que se refería a los delitos de exposición de personas a peligro y a los delitos contra la seguridad de tránsito. Algunas puntualizaciones, creo yo, pues que valdrían la pena subrayar previo al tema de hoy. En principio, pues en cuanto a la exposición de personas a peligro, aquí básicamente ustedes tienen que tener claro que se trata de delitos de peligro, no de resultado. Es decir, que lo que protege el Estado a través del Código Penal, de las normas penales, es el peligro en que se pone al sujeto pasivo. Por ejemplo, hablamos del abandono de niños y personas desválidas. Aquí se trata de que el sujeto activo abandona a un menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí misma. Y el solo hecho de abandonarlo o de dejarlo librado a sus propias fuerzas en una determinada situación consuma el delito de abandono de niños y personas desválidas. No hay que esperar que le pase algo al niño o al incapaz. El mismo artículo 154 en su segunda parte, si a consecuencia del abandono ocurriere la muerte del abandonado, bueno, entonces ahí se agrava la responsabilidad penal y la pena del sujeto activo. Pero aquí básicamente se trata de un delito de peligro, de abandonar a un niño menor de 10 años o a una persona incapaz que se tiene bajo su guarda o custodia. En el artículo 155 se refiere al sujeto activo que, al igual que en los delitos de infanticidio, es la madre. Recuérdense que en el infanticidio es la madre que, sufriendo alteración psíquica producto del embarazo o el alumbramiento, da muerte a su hijo durante el nacimiento y hasta 3 días de nacido. Aquí, en el abandono por estado afectivo, es exactamente lo mismo, solo que aquí la madre no da muerte a su hijo, sino en lugar de darle muerte, lo abandona. Y dice claramente: la madre que, impulsada por motivos que ligados íntimamente a su estado,
que le produzcan indudable alteración psíquica, abandonare a su hijo que no haya cumplido 3 días de nacido. El tipo es exactamente el mismo que el infanticidio, solo que en aquel la madre le da muerte. Acá la madre no le da muerte, sino que lo va a abandonar, lo va a dejar a una puerta o a un camino para que alguien se lo lleve. Ahora, puede ser que si a consecuencia del abandono resultara la muerte del hijo, la sanción se aumenta, la pena se agrava, si a consecuencia, pero no es la madre la que da muerte. Acá, pues lo que el Estado está previendo es el abandono, porque son delitos de peligro, igual que la omisión de auxilio del 156. En la omisión de auxilio del 156, lo hemos dicho muchas veces, quien encontrare perdido o desamparado a un menor de 10 años, a una persona herida, inválida o amenazada de inminente peligro, omitiere prestarle el auxilio necesario. Recuérdense el caso que regularmente coloquialmente les pongo como ejemplo, del señor que sale de su casa a trabajar a las 7 de la mañana y él vive frente a la línea férrea. Y cuando sale de su casa a trabajar, se da cuenta que Juanito es el niño de 5 años, hijo del vecino, está jugando en la vía férrea. Él lo saluda, le dice, buenos días, Juanito, y todavía le da una palmadita en la cabecita, en la espalda al niño, y le dice adiós y se va. Solo esa conducta del sujeto ya consumó el delito de omisión de auxilio. ¿Por qué? Porque él, ante un inminente peligro de ver al niño de 5 años jugando carritos en medio de la vía férrea, lo que tiene que hacer es levantarlo, llevarlo a tocar y entregarlo a su casa. Pero el hecho de pasarlo saludando e irse, se consuma el delito de omisión de auxilio. ¿Por qué? Porque estos delitos son delitos de peligro. Es más, no es necesario que pase el tren ese día, ni que lo atropelle el tren, ni que lo lesione. Tiene nada que ver. Aquí lo que el Estado está protegiendo en este tipo de delitos es el peligro a que está expuesta una persona. Eso es con respecto a la exposición de personas a peligro. Luego, con respecto a los delitos contra la seguridad de tránsito. Tal vez solo vale la pena decir algo que es muy común respecto de lo que es la responsabilidad de conductores. Este delito de responsabilidad de conductores básicamente se trata, y esto es muy común, por eso lo quería subrayar, de las personas que regularmente los fines de semana andan conduciendo su vehículo en estado de ebriedad, borrachos o bajo efectos de drogas o estupefacientes. Entonces la policía se da cuenta, los para y los detiene porque van borrachos conduciendo o porque van drogados. Aquí eso es lo que se discute, o sea, legalmente hay posibilidades de que la policía detenga y lleve preso a un sujeto o a una persona que anda manejando en estado de ebriedad o bajo efecto de bebidas alcohólicas. Si ustedes leen el artículo 157, la verdad es que no hay por qué llevarlos presos. ¿Por qué? Porque el tipo penal de responsabilidad de conductores ni siquiera tiene pena de prisión. Dice, será sancionado con multa de 50 o 1,000 quetzales y privación de la licencia de conducir. No dice privación de libertad, privación de la licencia de conducir de 3 meses a 3 años. Quien condujere un vehículo de motor bajo influencia de bebidas alcohólicas o fermentadas, quien condujere un vehículo de motor con temeridad o impericia manifiesta o en forma imprudente o negligente, poniendo en riesgo o peligro la vida de otras personas. Entonces, habrá fundamento legal para
detener a la persona y dejarla presa. Eso es lo que se discute. La verdad es que muchas veces se hace, obviamente, con buena fe, en el sentido de que no vayan a pasar algo a ellos o vayan a atropellar a otra persona. Pero legalmente, como estos delitos de peligro, pues son, y esta responsabilidad de conductores es un típico delito preventivo. Aquí lo que habría que hacer legalmente es, pues claro, detener a la persona para que deje el carro ahí y él que siga, si quiere, emborrachándose, que le vaya bien, pues, o quiere seguir drogando, su problema es otra cosa. Y luego, pues, hacerse acreedor a la multa o a la suspensión de la licencia, porque eso es lo que dice. Sin embargo, muchas veces, pues, ustedes habrán dado cuenta que se les detiene y se les lleva a prisión preventiva. Eso es lo que se discute mucho, porque no hay una base legal para hacerlo. A menos que se trate, por ejemplo, de personas que conducen vehículos de transporte colectivo, el 157 bis, ahí sí, dice, quien condujere un vehículo de transporte colectivo sin que se le haya autorizado la licencia de conducir respectiva, será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año y multa. Ahí sí. Luego dice, el empleador, propietario o el responsable de la dirección de la empresa, si se tratara de persona jurídica que emplee conductores de vehículos de transporte colectivo a quienes no haya autorizado la licencia correspondiente. Eso es por manejar vehículos de transporte colectivo sin tener la licencia adecuada, la licencia correspondiente. Ahí sí hay prisión y multa. Y luego pues habla la responsabilidad de otras personas. Muy bien, eso pues quería pues solo subrayarlo para que ustedes lo tuvieran claro respecto de los delitos que atentan contra la exposición de personas a peligro y responsabilidad de tránsito que vimos en la sesión pasada. Y hoy sí entramos en materia con los delitos contra el honor, que esa era la agenda del día de hoy. Vamos a ver. Aquí tal vez vale la pena que ustedes tengan muy claro, de todos los delitos que hemos visto desde el primer día de clases hasta este momento, todos esos delitos son delitos de acción pública. ¿Qué quiere decir de acción pública? Que son perseguibles de oficio por parte del Estado. ¿Qué quiere decir que son perseguibles de oficio? Que el Ministerio Público, como una institución autónoma encargada de la investigación y la persecución penal, los puede hacer de oficio sin que nadie se lo pida. Puede investigar y perseguir a los responsables de los homicidios, de las lesiones, de los abortos, etcétera, etcétera. Todos los delitos que hemos visto son delitos de acción pública. Contrario censo. En sentido contrario, estos delitos que vamos a ver el día de hoy, delitos contra el honor, verbigracia, calumnia, injuria, difamación, son delitos de acción privada. Privada. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado no los puede seguir de oficio, que el Ministerio Público no los puede perseguir de oficio. Solamente los puede perseguir el Estado siempre que haya una querella, una denuncia de parte del agraviado, del ofendido. Si no hay una querella y un procedimiento penal iniciado y seguido por la parte ofendida, el Estado no lo puede hacer de oficio. ¿Por qué? Porque son delitos de acción eminentemente privada. Eso que les quede claro. Muy bien. Vamos a examinar acá el bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado aquí es el honor. El honor de las personas. ¿Pero qué es el honor de las personas? Ese es un término pues tan subjetivo, ¿no? Tan discutible. En primer lugar,
hay unidad de criterio en la doctrina del derecho penal que para efectos penales, cuando se trata de estos delitos contra el honor de las personas se divide en dos clases. Hay honor en dos tipos. El honor objetivo y el honor subjetivo. ¿Qué es uno y qué es otro? Lo explicamos. Pero que quede claro, acá estamos hablando de delitos contra el honor, pero el honor de las personas individuales y siempre que estén vivas. Aquí no estamos hablando, es decir, el honor solo lo tienen las personas individuales vivas, como nosotros. No lo tienen las personas jurídicas, sociales o colectivas, ni lo tienen las personas que han muerto, los fallecidos, los muertos no tienen honor. Entonces, está claro, el honor de personas individuales vivas. ¿Qué es el honor objetivo y qué es el honor subjetivo? El honor objetivo se refiere a la reputación de una persona, al prestigio de una persona, a las consideraciones, a las apreciaciones que los demás hacen de uno. Es decir, el honor objetivo viene de afuera hacia adentro. Son apreciaciones, son juicios de valor, son conceptos que las personas se forman de uno. Eso se llama honor objetivo. Es el prestigio que cada quien tiene, pues. Es la reputación que cada uno de ustedes tiene. Es lo que los demás piensan de ustedes. En la doctrina se dice que el honor objetivo es, viene de afuera hacia adentro. Es decir, es exógeno, de afuera hacia adentro, lo que los demás piensan de nosotros. Contrario sensu, en sentido contrario del honor subjetivo. El honor subjetivo es endógeno, lo tenemos dentro, viene de adentro de nosotros. El honor subjetivo se refiere a la facultad, al derecho que cada uno de nosotros tiene de apreciar nuestros propios atributos, nuestras propias cualidades. Y óigase bien, al derecho que cada uno tiene de apreciar aún sus propios defectos, aún sus propias dificultades, aún sus propios problemas. Ese es el honor subjetivo. Ustedes habrán oído coloquialmente muchas veces decir, es que todos tenemos nuestro corazoncito. Sí, ese nuestro corazoncito del que se habla, ese es nuestro honor subjetivo. La facultad, el poder, el derecho que cada uno de nosotros tiene de apreciarnos a nosotros mismos, de querernos a nosotros mismos. Ese es el honor subjetivo. Contrario sensu del objetivo, es lo que los demás piensan de nosotros. Ojalá que les haya quedado claro. ¿Por qué es importante que ustedes tengan claro qué es el honor objetivo y el subjetivo? ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el delito de calumnia lo que se atenta es el honor objetivo, mientras que en el delito de injuria lo que se atenta es el honor subjetivo. Por eso hay que tener claro, ustedes deben saber qué es uno y qué es el otro. Entonces hemos hablado de lo que es la naturaleza jurídica, acción privada, lo que es el honor, pero también vamos a, antes de entrar a explicar calumnia, injuria y difamación, es importante que abordemos las disposiciones comunes que están a partir del 167. Estas disposiciones comunes no son más
que una interpretación auténtica que hizo el legislador cuando creó el código. Los mismos legisladores explicaron en las disposiciones comunes que debe entenderse, por ejemplo, por los modos de comisión de estos delitos. Y dice el 167, por ejemplo, se comete el delito de calumnia, de injuria o de difamación no solo manifiestamente, sino también por alegorías, por dibujos, caricaturas, fotografías, emblemas, alusiones o cualquier otro medio similar a los anteriores. Miren qué amplio. O sea, se puede calumniar, injuriar o difamar no solo a través de manifestaciones o de acciones, también a través de dibujitos, de caricaturas, de fotografías, de ciertas alusiones, pero todavía dice o cualquier otro medio similar a los anteriores. Y eso es bastante importante porque eso nos trae en la práctica forense, nos puede traer mucha discusión, mucha discusión. Por ejemplo, les decía, ¿qué pasa cuando, y esto también se da muchas veces, regularmente el transporte urbano, hemos oído muchas veces quejas de esa naturaleza cuando hay tumultos, cuando una persona, especialmente un varón, abusiva e introspectivamente toca los pechos de una dama. La pregunta es, ¿ante qué tipo de delito estamos, si es que estamos ante algún tipo de delito? El tocar abusiva y abruptamente los pechos de una dama. El tocar a una dama. El problema es que no es igual tocarle la cabeza que tocar a los pies que tocar a los pechos, pues, o otra cosa. Vamos a ver a partir de la otra semana, el martes, empezamos a trabajar los delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexuales. La libertad y la indemnidad sexuales. Y ahí se habla de la agresión sexual. Pero les preguntaba ahora, el hecho de, porque son situaciones que se dan y que se discuten en la doctrina en los congresos internacionales, cuando se abruptamente se tocan, por ejemplo, los pechos a una dama, es decir, ¿dentro de qué grupo de figuras delictivas vamos a ubicar esta acción? ¿Es un delito contra el honor de la mujer? ¿O es un delito contra la libertad o seguridad sexual de la mujer? Fíjense la discusión. Entonces ustedes, y de repente les pongo un caso de estos en el examen. Primer parcial, 28 de agosto. Lo que ustedes tienen que examinar primeramente, como siempre lo he dicho, es hacer un análisis de la primera fase del iter criminis, del elemento subjetivo del sujeto activo. Es decir, ¿con qué objeto, qué pretende? ¿Cuál es su ánimos? Si su ánimos es lúbrico, si su ánimos es libidinoso, entonces seguro que podemos estar frente a un tipo de delito sexual, agresión sexual. Pero si su ánimos no es lúbrico ni libidinoso, como suele darse, es decir, el sujeto que toca los pechos de una dama con el objeto de hacerla sentir mal, de burlarse de ella en un momento determinado. Bueno, ahí frente a qué estamos. ¿No estaremos ahí frente a un delito que atenta contra el honor de ella? Si es contra el honor, ¿qué clase de delito es? Ya vamos a ver los diferentes tipos de delitos. Pero, pues vean ustedes los modos de comisión, cómo es tan amplio, pues. O sea, este tipo de delitos no solo se comete a través de manifestaciones, a través de dibujos, a través de alusiones, de caricaturas, fotografías, o cualquier otro medio similar. Eso es amplio. Muy bien.
El artículo 68 de las disposiciones comunes dice cómo termina el proceso penal por estos delitos, porque estos delitos son de acción privada, es la diferencia con los de acción pública. Dice, cesará, o sea, terminará la tramitación del proceso penal por calumnia, injuria o difamación si el acusado se retractare públicamente antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo y el ofendido acepta la retractación. Puede ser que en la primera audiencia que haga el juez, el imputado, el procesado, pues pide disculpas, le dice al juez y al ofendido que está arrepentido de lo que dijo, de lo que hizo, y si el ofendido, que es el sujeto pasivo, acepta esas disculpas, ese perdón, ahí termina el proceso penal. ¿Por qué? Porque es un delito de acción privada. Pero también dice, si tratándose de calumnia o injuria encubiertas o equívocas, el acusado diere explicaciones satisfactorias antes de contestar la querella o en el momento de hacerlo. Por ejemplo, él puede contestar y decir, mire, pues ese dibujo, esa caricatura o esa manifestación no iba en ese sentido. Yo no quise decir eso. No quise ofender a nadie, pues. Fue una equivocación. Si eso también es aceptado por la parte ofendida, parte que presentó la querella, ahí termina el procedimiento. El 169 es claro con respecto a la acción, que era lo que les decía. Dice régimen de la acción. Solo pueden ser perseguidos, dice, por acusación de parte agraviada los delitos de calumnia, injuria o difamación, salvo cuando la ofensa se dirija contra funcionarios, autoridad pública o instituciones del Estado. O sea, salvo que sea un funcionario o autoridad pública, pues estos procedimientos por estos delitos solo se pueden iniciar por instancia de parte agraviada. Hace también una ampliación, dice, también se reputan autoridad los jefes de Estado, los representantes diplomáticos de naciones amigas o aliadas y las demás personas que según las reglas del derecho internacional deben comprenderse en esta disposición. En este caso solo podrá procederse a iniciativa del Ministerio Público. O sea, cuando se trata de estas personas, el Ministerio Público lo puede iniciar de oficio. En el 170 habla de autorización judicial. Dice, nadie podrá deducir acción por calumnia o injuria causada en juicio sin previa autorización del juez. Cuando hay un juicio, se está en un debate en penal, todo es oral, pues puede ser que alguien se sienta ofendido y diga, mire, a mí me injuriaron, pues. Hay una injuria, una calumnia y me voy a presentar la querella por esto. Si esto se dio dentro del juicio oral y público, como es en justicia penal, solo se puede hacer si el juez autoriza, el juez del caso, que se ha dado una calumnia o una injuria. Si no, tampoco se puede iniciar por eso. Y lo que les decía, en el artículo 171 habla de las ofensas a la memoria de un difunto. Un difunto no tiene honor, una persona muerta. El honor es individual y es para los vivos. Ahora, ¿qué pasa si se habla mal, se critica, se insulta a un difunto? Entonces dice, cuando se ofendiere la memoria de un difunto, en el 171, la acción por calumnia, por injuria o por difamación le corresponde al cónyuge, a cualquiera de los ascendientes o descendientes, hermanos del difunto o al heredero del mismo. Es decir, a los familiares, pues, a los familiares consanguíneos o al cónyuge, en el caso de que se ofenda la memoria de un difunto. Y luego el 172 se refiere a la extinción de la pena. El perdón de la parte ofendida en estos delitos extingue la responsabilidad penal y extingue la pena. ¿Por qué? Porque son delitos de acción privada, otra vez. Estos delitos, como son de acción privada,
si se diera el perdón de la parte ofendida, pues se extingue la responsabilidad penal y la pena. Esto es en cuanto a disposiciones que son comunes. Ahora veamos y examinemos cada uno de los 3 delitos de que hemos hablado, para que les quede claro, por favor, mucha atención. ¿Qué es calumnia? ¿Qué es injuria? ¿Y qué es difamación? La verdad es que en nuestro medio de cultura pues se habla muchas veces y a cada rato de que me estás calumniando, te voy a llevar a los tribunales, etc. Y la verdad es que la calumnia es un tipo delictivo penal complejo. Tiene que llenar ciertas características. Calumnia no es cualquier imputación, cualquier cosa. En el artículo 159 dice, es calumnia la falsa imputación de un delito de los que da lugar a procedimiento de oficio. De esa descripción delictiva, nosotros deducimos los elementos del tipo. En primer lugar, debe haber un animus calumnioso, la intención de calumniar. ¿Cómo? Miren los elementos. Y una cosa, fíjense lo que les voy a decir. Aquí hay 3 elementos básicos que son incluyentes. ¿Qué quiere decir incluyentes? Que deben darse todos, o sea, los 3. Si falta uno de ellos, no hay calumnia. El primer elemento es que haya una falsa imputación. Una falsa imputación. Segundo elemento, que esa falsa imputación sea constitutiva de un delito. No es cualquier falsa imputación. La falsa imputación debe ser constitutiva de un delito, pero no cualquier delito. Entonces está el tercer elemento, que ese delito que se impute falsamente sea de los que da lugar a procedimiento de oficio. Fíjense qué importante. Son 3 elementos que son incluyentes, que necesariamente deben darse para que podamos decir que hay una calumnia. Una falsa imputación, que sea de un delito y que el delito sea perseguible de oficio. Les ponía como ejemplo, ¿qué pasa si, ejemplos que poníamos en la clase, ¿no? Si a un muchacho, un estudiante, pues el mismo profesor le dice que es un irresponsable, que es un haragán, en la clase frente a todos ustedes, él se siente ofendido en su honor objetivo, porque es lo que el profesor está diciendo de él. Es un juicio de valor que está haciendo el profesor. Es una expresión una manifestación, un concepto que está dando él, donde está diciendo que él es un total irresponsable, que él es un haragán. Pero resulta que este muchacho no solo es el mejor estudiante del aula, es el mejor estudiante del semestre y es el mejor estudiante de la facultad. Comprobado. Jamás ha perdido un curso. Nunca ha bajado del 90 promedio. Entonces, ¿cómo se va a sentir él? Ofendido. Entonces le va a decir él a su abogado, mire, me trató mal este señor. Me dijo que yo era aquí, que yo era allá. Entonces yo quiero presentar, porque me siento pues, ofendido en mi honor objetivo. Quiero presentar una querella por calumnia. Usted como abogado tiene que ver y decir, bueno, miremos si llena los requisitos. ¿Hay una falsa imputación? ¿Es falso lo que él dijo? Pues sí, y es fácil comprobarlo, porque yo soy el mejor estudiante de la facultad. Tengo los mejores promedios. Entonces no es cierto que yo soy el responsable que sea haragán. Ah, muy bien. Entonces llena el primer requisito. Segundo requisito, esa falsa imputación constituye un delito. ¿Qué delito constituye esa imputación que le está haciendo el güey? Desgraciadamente no constituye delito. El ser haragán o irresponsable, desafortunadamente, no es delito con nosotros. Entonces ahí se queda. Entonces no hay calumnia. No hay calumnia. ¿Por qué? Porque si
Una falsa imputación se había, pero esa falsa imputación no constituía delito. Tiene que ser una falsa imputación que constituya delito, pero no basta que sea cualquier delito. Tiene que ser un delito perseguible de oficio. Por ejemplo, ¿qué pasa si a este sujeto, Juan, le dice a Pedro, pues Pedro, sos un ladrón? Y se lo dice ante el grupo de la clase, ante todos. O sos un asesino, homicida. Ah, él se siente ofendido porque nunca ha robado ni un centavo, porque nunca le ha dado muerte a nadie. Entonces va y dice, miren, yo me siento ofendido por lo que me dijeron, porque no es cierto. Voy a querellarlo por calumnia. Entonces su abogado le debe decir, bueno, miremos si hay calumnia. ¿Hay una falsa imputación? Sí, porque yo no me he robado nunca ni un centavo. Me dijo que era ladrón. Ah, ¿y esa falsa imputación era delito? Sí, porque me dijo que yo era ladrón. Y eso es delito de robo. Entonces, si hay una falsa imputación de un delito de robo. Ah, ¿y ese delito de robo es perseguible de oficio por parte del Estado? ¿Es de acción pública? Sí. El robo, los homicidios, los delitos contra son perseguibles de oficio. Bueno, entonces sí llena los tres requisitos. Llena los tres requisitos para hacer una calumnia. Entonces se hace la querella y se presenta al juez correspondiente. ¿Y qué hace el juez? El juez cita a una primera audiencia a las partes. Y cuando están las partes sentadas frente a él, las audiencias son orales, en juicio oral, público, le dice, don Pedro, usted está aquí querellado por calumnia. A usted se le está imputando el delito de calumnia porque dice don Juan, que está aquí, que usted lo trató de ladrón ante todos los compañeros. ¿Qué dice usted al respecto? Y don Pedro le dice al juez, señor juez, lo que está diciendo Juan de que yo lo traté de ladrón es cierto. Es cierto que yo le dije que era ladrón y se lo repito aquí frente a usted. Él es ladrón y aquí le traigo todas las pruebas, ¿no? Pruebas documentales. Aquí están las pruebas documentales donde yo demuestro que este es ladrón. Ante eso, ¿qué hace el juez? Fíjense, eso es lo que quiero que les quede claro, lo delicado que es esto. El juez, si se da una situación de esas, lo que tiene que hacer inmediatamente es extinguir de la responsabilidad penal de este señor que llegó de acusado. Extinguirlo de responsabilidad penal y procesar penalmente al otro que llegó, que era el que estaba acusando. ¿Por qué? Porque el delito es perseguible de oficio. Si el otro le está demostrando que efectivamente es ladrón y le está llevando las pruebas documentales, el juez tiene que certificarlo conducente inmediatamente. Y el que llegó de ofendido resulta ser el acusado. Y el que llegó de acusado se va libre. Miren lo que es, lo que puede ser delicado en la práctica, estas cuestiones de calumnia. Y de repente por eso es que la gente solo habla y no actúa. Ah, me estás calumniando, te voy a dar los tribunales, pero nunca lo hacen. Porque de repente tienen miedo que sean ciertos lo que le están diciendo. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque si el sujeto que es acusado de calumnia demuestra que es cierto lo que él dijo, se da lo que se llama exceptio veritatis, la excepción de verdad. Y la excepción de verdad está en el artículo 160. Dice veracidad de la imputación. En el caso del artículo anterior, o sea, el de calumnia, el acusado
de calumnia quedará exento de toda responsabilidad penal, probando la veracidad de la imputación. Si él prueba que es cierto lo que dijo, el juez lo tiene que eximir de responsabilidad penal ahí y proceder contra el otro. Eso se llama exceptio veritatis, excepción de verdad, del artículo 160. La excepción de verdad, la exceptio veritatis en la doctrina. Y esa es la calumnia. O sea, la falsa imputación de un delito que da lugar a procedimiento de oficio. Y así opera el proceso penal con su exceptio veritatis. Ojalá que les haya quedado claro. Muy bien. Vamos a la injuria. ¿Qué es la injuria? Ya veo que les quedó claro, me alegro. ¿Qué es la injuria? En la injuria dice que es toda expresión o acción ejecutada en deshonra, en descrédito o en menosprecio de otra persona. Acción o expresión ejecutada en deshonra, en descrédito o en menosprecio de otra persona. Yo les digo, les comentaba a los muchachos en la otra sección, esto se da mucho en nuestro medio de cultura con los famosos apodos, ¿no? Son muy dados a los apodos acá en Guatemala, bueno, en todas partes, pero acá todavía más. Y entonces, mucha gente tiene un sobrenombre, un apodo, por ciertas características que él tiene. Características, pues, físicas, biológicas, qué sé yo. Por ejemplo, alguien que le cueste ver y que usa lentes con una grabación, le dicen que despectivamente el choco, ¿va? Porque no mira. O alguien que tiene poco pelo, el pelón, ¿va? O que tiene poca estatura, el sapo. Es un apodo, si ustedes los han oído, eso es común. ¿Qué pasa si esta persona se siente ofendida? Si esta persona a la que usted le dijo choco porque no ve o porque ve poco, se siente ofendida en su honor subjetivo, en su honor propio, y dice, mire, me ofendió, yo voy a presentar una querella por injuria, porque se expresó en menosprecio de mi persona. Y presenta la querella. Y en la audiencia el juez le va a decir al que dijo eso, mire, usted está aquí procesado por injuria porque este señor está diciendo que usted lo trató de choco, porque le cuesta ver. Y él le va a decir, señor juez, es cierto, yo le dije choco, y le dije choco y aquí le traigo las pruebas. Aquí tiene usted un certificado médico oftalmológico donde este señor no mira. Aquí está bien. Y aparte de eso, también le traigo acá otro tipo de pruebas, donde usted va a ver que todos sus amigos le dicen así choco. ¿Qué pasa en ese momento? Oigan, por favor, aquí no opera la exceptio veritatis. Aquí no opera. El hecho de que él no vea y que por eso le digan de forma despectiva eso es un delito. No opera la excepción de verdad. ¿Por qué? Porque el honor subjetivo es la facultad, es el derecho que todos tenemos de apreciar nuestras cualidades, pero también nuestros defectos, si es que se pueden llamar así, o nuestras falencias. Es decir, el hecho que yo sea así o que alguien sea, no tiene derecho que otro me lo esté diciendo, pues. No hay ningún derecho. No hay ningún derecho. Esa es una injuria.
cuando se dice algo en forma despectiva para herir la susceptibilidad de otra persona. Ahora, la doctrina dice algo que es muy importante. En las injurias, el sujeto pasivo debe sentirse ofendido, porque no es la acción o la expresión por sí sola. Por eso es que sus demás compañeros le dicen Choco, los del grupo, y él se siente muy bien que le llamen pelón, sus compañeros, porque él no tiene pelo, y se siente agradado. Es más, cuando le llaman Luis, que es un nombre, se siente mal, dice, puchica, muchachos están peleando conmigo, que ahora me dicen mi nombre. ¿Me entienden? Es decir, es la misma expresión, solo que si la dicen sus compañeros, sus amigos, él se siente bien, no pasa nada. Pero cuando se lo dijo otra persona extraña, de otra aula, de otro lado, eso sí se ofendió, ahí hay delito. O sea, en la injuria, el delito se da cuando el sujeto pasivo efectivamente se siente ofendido en su honor propio. Y el sujeto activo, aun y cuando demuestre que es cierto lo que le está diciendo, ahí no opera la exceptio veritatis. No opera la exceptio veritatis. Vean en el caso del homosexualismo, pues acá tenemos una palabra grotesca, como que regularmente se dice acá, ¿no? Que en cualquier otro país de Centroamérica, pues se entendería esa palabra como vacío. Eso quiere decir. Pero acá saben cómo decimos, ¿no? Si le dicen, es que este es, y cuando lo llevan al juez, le va a decir, señor juez, sí, yo le dije así. Y ustedes, esto es un paréntesis, estamos viendo derecho penal y muchas veces pues hablamos muy coloquialmente o con palabras incluso pues como se dan, obscenas, pero es la única manera de ver realmente cómo son los delitos, pues, si no nos entendemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si a una persona de esta se le dice despectivamente qué hueco, como dicen algunos, y cuando el juez le diga va a decir, mire, sí, yo le dije así, porque es homosexual y aquí le traigo todas las fotos, miren las fotos que tengo de él, miren cómo están las fotos, miren lo que está haciendo? Aún así, no hay excepción de verdad. Porque el hecho que él sea como sea, eso es expresión de él. Y nadie tiene derecho a juzgarlo. Nadie tiene derecho a ofenderlo. Nadie tiene derecho a decírselo porque es su yo personal. Es sus sentimientos. Es la facultad que él tiene de apreciar lo que él tiene. Y cada uno de nosotros, sea como sea, nadie tiene por qué estarnos criticando ni estarnos diciendo lo que somos o lo que somos. No tiene nada que ver. Cada quien es como es. Ese es el honor subjetivo. ¿Está claro esto? Y ahí no opera la excepción de verdad, como sí opera, obviamente, en la calumnia. Muy bien, estando clara la calumnia y la injuria, ahora vamos. ¿Qué es la difamación? En el delito de difamación son los mismos elementos de la calumnia o los mismos elementos de la injuria, solo que adicionalmente a esto se utilizan para hacerlos, se hace a través de medios de comunicación social en masa. Eso es lo que distingue la calumnia o la injuria de la difamación. No es lo mismo que usted le diga ladrón a fulano y tal y que se lo diga frente a 10 personas, frente a 15 personas, frente a 50 personas, le dijo ladrón. No es lo mismo eso que si usted le dice ladrón a este señor, pero lo hace a través de la prensa, de la radio o la televisión en Guatemala. Eso es otra cosa.
Si usted se lo dice frente a 10, 20, 30 personas, 40, eso es calumnia o eso es injuria. Pero si usted se lo dice utilizando medios de comunicación social en masa, eso es difamación. Ahora bien, los medios de comunicación social en masa, para convertir una calumnia o una injuria en difamación, no necesariamente va a ser la prensa, la radio, la televisión. No, pueden ser panfletos, papelitos. No, lo importante es que esos papelitos, que esos panfletos se repartan a toda la gente en un pueblo, en un país. Y ahora bien, es necesario, dice la doctrina, oigan esto en la difamación, que el sujeto pasivo de la difamación se sienta ofendido porque efectivamente le ha causado un daño social dentro de su sociedad, dentro de su grupo social. ¿Qué pasa si Juan le dice a Pedro que es un ladrón? Pero le dice a Pedro que es un ladrón a través de la radio, la prensa y la televisión, pero de Taiwán. ¿En qué le va a afectar a él? Y le van a contar, fíjate que andan diciendo que sos un ladrón. ¿Dónde? En la prensa, en la televisión, pero de Taiwán. Ahí no hay difamación. Porque no le está afectando a él. No es su sociedad, no es el lugar donde él se desenvuelve, no es el lugar donde él vive. Ahora, ¿cuánto debe ser? Es una pregunta que me hacían muchas veces en este tipo de clases. Los sujetos que deben oír una calumnia o una injuria para que se convierta en difamación. Bueno, les decía, la doctrina y la jurisprudencia, no hay números exactos, pues. No voy a decirles, miren, si lo dice frente a 100 personas, eso se llama calumnia. Pero si lo dices frente a 105 personas, ya es difamación. No, eso no es así. En la difamación, lo que debe entenderse es que debe trascender socialmente al grupo donde él se desenvuelve. Eso es lo que hace la difamación diferente a la calumnia. ¿Qué es la difamación? Vean lo que dice. Hay delito de difamación cuando las imputaciones constitutivas de calumnia o de injuria se hicieren en forma o por medios de divulgación que puedan provocar odio o descrédito, o que menoscaben el honor, la dignidad o el decoro del ofendido ante la sociedad. ¿Pero qué sociedad? Es ante su sociedad, ante la sociedad del ofendido. Porque si es en otro país muy lejos de acá, pues no se daría el delito. Y luego el 165 habla sobre la publicación de ofensas. Quien a sabiendas reprodujere por cualquier medio injurias o calumnias inferidas por otros será sancionado como autor de las mismas. Es decir, es otro el que hace los dibujitos, las caricaturas, las fotos, las ofensas, pero hay otra persona que solo las difunde. El hecho de difundirlas con el objeto de lesionar el honor, la dignidad, el decoro de una persona, comete también el delito de publicación de ofensas. Y luego el 166 es una excepción y dice, no incurre en el delito de calumnia, injuria o difamación siempre que no haya obrado por interés o con ánimo de perjudicar, primero, quien manifestare, oigan, técnicamente su parecer sobre alguna producción literaria, artística o científica. Es decir, dar una opinión técnica, científica, pues eso no conlleva una injuria. Quien por razón de cometido expresare su juicio sobre la capacidad, instrucción, aptitud o conducta de otra persona.
al que se le pide un dictamen o una opinión técnica sobre la conducta de otra persona. Si él la está dando, eso tampoco es injuria de difamación, son obviamente excepciones. Muy bien. En términos generales, esto es lo que podemos explicar respecto de los delitos contra el honor. Son delitos eminentemente privados, básicamente se refieren a la calumnia, a la injuria y la difamación. Espero que les haya quedado claro, pues es muy importante, y muchas gracias por los aplausos. Quiere decir que sí les gustó la clase, muy bien, me parece. Fíjense que les quería contar que cuando estamos en clase en la facultad, regularmente el primer examen parcial lo llegamos hasta aquí. Pero ahora con esta metodología que tenemos y luego pues de la pandemia y las clases virtuales, nos da tiempo a avanzar más, si ustedes se dan cuenta. Avanzamos más porque no hay no hay el intercambio directo, pues como que estuviéramos en la clase, hay muchas preguntas y esto a veces hace que se avance un poco menos. Entonces ahorita el examen lo tenemos el 28 de agosto y tenemos todavía antes de principiar los exámenes probablemente la próxima semana o más. Así es que seguimos el próximo día, les va a llegar ya a su agenda con los delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexuales. Y creo que nos va a dar tiempo tratarlos todos, verlos, y entonces el primer examen parcial llegaría hasta los delitos contra la seguridad y la libertad sexuales. Es decir, desde los homicidios hasta donde lleguemos tal vez la próxima semana. Muy bien, pasen feliz noche, muchas gracias por su atención, que estén bien y nos vemos la próxima semana. Feliz noche, doctor. Gracias. Gracias.